A continuación, en Radio Universidad, recorremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos. Un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar por AM 1240. Aquí comenzamos Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Un programa desde la Biblioteca del SEMS que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte. Recorreremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos, un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar. Hoy vamos a compartir con todos ustedes La historia interminable del escritor alemán Michael Ende. Así comienza Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Bien, ¿cómo están todos nuestros oyentes de Libros y Pochoclos? Aquí estamos Cristina Zúñiga, quien les habla, y Patricia Bárcenas. Ambas somos bibliotecarias de la Biblioteca Héctor Libertela. Así es, te contamos que nuestra biblioteca tiene dos sedes. Una está en la calle 11 de abril 445 y la otra está en la sede de Agricultura y Ganadería. Dependemos del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, y hoy tenemos un libro muy lindo que se llama La historia interminable. Y es una novela del escritor alemán Michael Ende, publicada por primera vez en 1979. Fue un verdadero éxito desde el mismo momento en que se publicó y se ha traducido en varios idiomas y se ha llevado al cine en diversas adaptaciones cinematográficas. Se trata de una novela que, a pesar de haber sido calificada como un nuevo clásico de la literatura juvenil, siempre fue defendida por su autor como una novela que se extiende más allá de la mera narración para convertirse en una crítica. Por ejemplo, su autor defendió que la novela expresa el deseo de encontrar la realidad que nos rodea a través de recorrer el camino inverso, es decir, la parte interna de cada uno que reside en nuestra imaginación. Así es, en las propias palabras del autor, siguiendo con lo que nos contaba Cristina, nos dice: cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante, en su Divina Comedia, comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Ese es el recorrido que lleva a cabo el héroe de La historia interminable. Para descubrirse a sí mismo, Bastian debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar así en el país de lo fantástico, en el que, por el contrario, todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza esta hazaña, porque entre la realidad y lo fantástico existe un efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido, decía Michael Ende en su entrevista para el periódico español El País. El libro está dividido en dos partes. La primera transcurre entre el mundo fantástico del que habla el libro, llamado La historia interminable, en el reino de fantasía, y el mundo real. En el mundo fantástico, el protagonista, que es un joven guerrero llamado Atreyu,
a quien la emperatriz infantil soberana de fantasía pide iniciar una búsqueda para hallar una cura a la enfermedad que padece y que la está matando lentamente. El otro protagonista es un niño del mundo real, Bastian Bux, huérfano de madre y solitario, quien lee la novela que narra la historia de fantasía y para quien la historia se vuelve cada vez más real. La historia comienza cuando Bastián entra en una tienda de libros viejos y cuando el dueño sale a su encuentro, Bastián le explica su situación, que hay varios compañeros de clase que lo agreden, que le hacen bullying. Tras una larga charla y aprovechando un descuido del librero, Bastián se lleva uno de los libros furtivamente. Este libro se llama La historia interminable, el cual le llama la atención a causa de su llamativo aspecto, con el símbolo Irene en la portada. Una vez en la escuela, se esconde en un desván al que nadie suele acudir. Sintiéndose a salvo, abre el libro y se sumerge en la lectura. El libro habla sobre fantasía, que se encuentra en un grave peligro, pues por algún motivo que se desconoce, sus habitantes y lugares están empezando a desaparecer, dejando una nada en el lugar, reemplazando a los seres que están dejando de existir. La nada progresa a medida que la enfermedad de la emperatriz avanza, habiendo una clara relación entre ambas. Esto se descubre cuando la trama avanza con Bastián. Así es, se va desarrollando la historia y van apareciendo diferentes personajes. Aparece, por ejemplo, el dragón blanco de la suerte, Fujur, y otros, así también, por ejemplo, la salvación del reino, que deben salvar a la emperatriz, cosa que se consigue entrando en ese encanto con Bastián a través del libro como nexo entre ambos. Y qué importante esto, que otra vez aparece la figura del libro como un nexo, ¿no? El protagonista de la historia fantástica y el nene que está leyendo el libro se comunican y van creando así, le van dando vida a esta historia fantástica. Sí, así es. Después han habido otros libros y otras películas que también han utilizado el libro como ese nexo para meternos en ese mundo, ¿no?, de fantasía. Bueno, y la segunda parte transcurre inmediatamente después de que termina la primera, y la segunda sí tiene lugar íntegramente en fantasía y describe el viaje de Bastián por ella y de cómo lo va construyendo a partir de su imaginación. Y ahora vamos a escuchar el tema musical de la película, que es un tema muy conocido, sobre todo para la gente de nuestra generación, que se llama La historia sin fin y que está compuesta por Giorgio Moroder. You see in her face the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, I'm hidden in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Reach the stars, fly a fantasy, dream a dream,
what you see will be. Crimes that keep their secrets will unfold behind the clouds. From there upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Show no fear, for she may fade away. In your hands, the birth of a new day. Crimes that keep their secrets will unfold behind the clouds. And there upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Les contamos de que de este libro se hicieron 3 películas, 2 series, una ópera y un ballet. La primera adaptación al cine fue estrenada en el año 1984. La película solo cubría la primera parte del libro, hasta el momento en el que Bastian entra en fantasía. La segunda película, estrenada en 1990, allí se usan muchos temas de la segunda parte de la novela del autor Ende, pero pierde totalmente la esencia de la historia original. La tercera fue estrenada en 1994 y está basada en algunos de los personajes de la novela original, pero con una historia completamente nueva. Bueno, y con respecto al musical te podemos contar que es la primera adaptación que se hace, que la obra es muy fiel al libro original, que en el reparto participaron alrededor de 35 actores, en su mayoría jóvenes. Luego después en el segundo musical aparece una banda sonora de 16 canciones, donde también podemos ver los efectos, esos especiales, las figuras electrónicas, que le llamaban en aquel entonces los animatronics, ¿sí? Que crean esos seres fantásticos que forman parte de la historia. También está disponible en el Teatro Calderón de Madrid y recientemente se ha anunciado su presentación para Barcelona. También hay otras adaptaciones, se han hecho 2 series, una en el año 1995 y otra en el 2001, donde se desarrolla la historia completa en 13 episodios en el Reino Unido. Y también tenemos la obra de ballet, una ópera que se hizo en Alemania. Claro, porque esta película, no sé, como te contaba Patri, han habido diversas películas. Nosotros nos centramos en la que fue estrenada el 6 de abril de 1984, que es una coproducción entre Alemania Occidental y los Estados Unidos del género fantástico. Fue una película que tuvo mucho éxito, sobre todo, como te decía hoy, por la gente de nuestra generación. Éramos chicos y mirábamos esta película embelesados, la historia sin fin
era una película maravillosa. Y después se hizo la segunda película, La historia sin fin 2, y una tercera película que te juro no vi, no sé cómo serán, pero por siempre nos quedó el recuerdo de aquella historia sin fin y de ese dragoncito que llevaba a Treyu volando por el país de la fantasía. Bueno, y ahora te vamos a traer algunos datos curiosos que posiblemente no conocías acerca de que fueron publicados en el año 2020 acerca de esta película. ¿Cómo se llamaba el lugar donde se desarrollaba? ¿Fantasía o fantástica? Al ser una adaptación del libro a la película, dice Morlote, Paola Morlote, que como cualquier otra adaptación cinematográfica, cuenta con algunas variaciones a su historia original. Empezando porque el lugar que tanto añoramos y nos hizo imaginar, sin parar, no se llama fantasía, sino fantástica. Otra diferencia es que nuestro héroe Atreyu es el caballo azul y tiene piel verde, al ser un joven guerrero de la tribu de los pieles verdes. Por su parte, Falkor, el dragón de la suerte, quien en la película asemeja a un perro volador gigante, en el libro está descrito como un típico dragón con alas. También decimos alemán hasta los huesos porque Michael Ende es alemán, es un escritor alemán, y también la producción y el director de esta película es de origen germano. Michael Ende, el autor, no quería que su nombre estuviera en los créditos finales. Lamentablemente, en la vida real, esta historia no termina con un final feliz. El autor de esta novela odió la película, sobre todo su desenlace, que difiere bastante con el libro. El autor declaró públicamente que los productores no habían entendido el mensaje de la historia sin fin y aborrecía el proyecto, aun cuando él mismo trabajó mano a mano junto con el director Petersen en la producción del largometraje. No quiso que su nombre apareciera en los créditos finales e incluso demandó para que esto no pasara, pero perdió dicho juicio. Por eso siempre te recomendamos que leas el libro y veas la película, porque a veces sucede esto, que la película es una adaptación, una nueva visión que tiene ese director de cine sobre el libro y que muchas veces no coincide con el autor literario. Bueno, te sigo contando que en la tierra de las fantasías humanas existen todo tipo de personajes fantásticos, inclusive aquellos que corresponden a otras películas. Muestra de ello es una escena específica de esta película donde por un breve instante podemos reconocer las siluetas de personajes de cultura popular. De cultura popular, ¿no? Sí, exactamente. Por como ejemplo, Mickey Mouse, E.T., Chihuahua, Yoda, que son de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? así es, aparecen también, se los puede observar así como en segundo plano aparecen. Bueno, y ahora vamos a escuchar entonces un tema musical de la banda sonora de la película.
Bien, vamos a contarles algunos datos biográficos del autor de la novela. Les contamos que Michael Ende fue uno de los escritores más importantes de la literatura fantástica y de ficción infantil y juvenil del siglo XX. Nació en Alemania en 1929. Su padre, Edgar Ende, era un reconocido pintor surrealista prohibido por el partido nazi. La obra de su padre, así como el barrio de Múnich donde creció, rodeado de pintores y de artistas, determinó el rico estilo que más tarde desarrollaría el autor. Desertor del ejército nazi, luchó con un grupo antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a querer ser dramaturgo, Ende terminó estudiando como actor mientras que desarrollaba sus primeras obras de carácter político. El éxito le llegó con Jim Button y Lucas el Maquinista en el año 1962, una obra infantil de marcado corte fantástico, que logra una gran repercusión y un rechazo frontal de la crítica literaria, anclada en la corriente realista que dominaba en Alemania desde la guerra. Harto de ese ambiente generado a su alrededor, Ende se muda a las afueras de Roma, donde escribe obras como Momo en 1973, ganadora del Premio de Literatura Infantil y Juvenil en Alemania. En 1982 publica La Historia Interminable, una obra también juvenil que supera todas las expectativas editoriales y se traduce a más de 40 idiomas. Posteriormente se realizaría una adaptación de este libro a la pantalla grande, como ya les contamos, pese a las protestas de Ende, que intentó desvincularse por completo de aquel proyecto. Aunque es más conocido por sus libros de género juvenil, también publicó varios libros para adultos y numerosas obras de teatro, poesía o ensayos. Sus obras se caracterizan por la fantasía y el surrealismo, al igual que por los llamativos y extraños nombres que el autor les proporcionó. Murió en Alemania en el año 1995. Luego, en el año 1998, se inauguró también el museo de Michael Ende, donde se pueden consultar sus obras en diferentes idiomas, escritos también, y parte de su biblioteca privada, entre otras pertenencias del escritor. Bien, como siempre te comentamos, nosotros a través de este programa difundimos nuestro fondo bibliográfico, así que si te interesa la historia, podés pasar por la biblioteca para poder leer el libro. Y para cerrar el programa te contamos cómo podés hacer para estar en contacto con nosotros. Nuestros correos electrónicos vivsems@gmail.com y el de Agricultura y Ganadería vivayguns@gmail.com. Si nos buscas en Facebook o YouTube, nos encontrás como Biblioteca del SEMS Héctor Libertela. También está nuestro número de WhatsApp 291-439-0772. En Instagram estamos como @Biblioteca del SEMS. Esto fue Libros y Pochoclos. De las letras a la pantalla. Esto fue Libros y Pochoclos. Un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Nos reencontramos con el placer de la lectura y el séptimo arte el próximo jueves a las 19:30 por Radio Universidad.